Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 18 de octubre, con el tema PIC versus CBC, ventajas y desventajas en el cardiópata. Y para esto contamos con nuestros amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Además, por favor, los invitamos a colocar en su nombre de participante la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. Bueno, bienvenidos, bienvenida licenciada Taquía, licenciada Mezquita, quedamos atentos a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Cintia Honorio. Agradecemos la presencia de las colegas o los colegas que tengan a bien estar conectados en este momento por este importante tema. Así es, nos acompaña pues la licenciada Ana Cecilia Amezquita Ortiz. Es nuestra enfermera especialista en pediatría, labora con muchos años de experiencia en el servicio de cardiología y actualmente pues ella está ostentando lo que es la certificación y acreditación en colocación de catéter de inserción central, de inserción periférica, PIC, desde nuestra Sociedad Peruana de Enfermería Pediátrica. Muy bien, entonces Ana Cecilia, el público te está esperando, compartamos el tema. Gracias. Muchas gracias con todos. En verdad soy muy agradecida nuevamente por traer parte de la experiencia de enfermería de lo que hay en el servicio de cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño. El tema de hoy es un tema puntual, catéter central de inserción periférica versus el catéter central de inserción central en el paciente cardiópata. Ya hemos tenido y se ha tenido en semanas atrás exposiciones con respecto al catéter PIC, a lo que es el procedimiento en sí, las indicaciones, los cuidados. Eso realmente no lo vamos a tocar, solamente vamos a hablar las ventajas del percutáneo central versus el CBC de inserción central directamente. Bueno, para empezar, hoy en día los dispositivos de acceso central son un reto a nivel mundial, ¿no? Se ha convertido en un punto muy importante para todo tipo de pacientes, sea este paciente neonato, lactante, pediátrico, escolar, adolescente, adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene diferentes escenarios, tiene diferentes patologías, ¿no? Entra por emergencia, puede ser que necesite un catéter central, entra a una unidad de cuidados intensivos y también necesita un central, o de repente está programado para una cirugía cardíaca o una cirugía muy compleja donde va a requerir un central, o también se puede dar en las unidades de hospitalización como es el servicio de cardiología, que nuestros pacientes ameritan un catéter central. ¿Por qué? Por el diagnóstico, por el tratamiento, por diferentes circunstancias que uno llega a pedir un central. Para esto se necesita personal entrenado, pero ¿cuáles las desventajas de este central? Que nosotros tenemos dos complicaciones muy importantes que hay que tener en cuenta, que todo acceso central o te da infecciones asociadas al torrente sanguíneo o te pueden dar complicaciones mecánicas como pueden ser las trombosis. Y cuando hablamos de acceso central, hablamos de todo catéter que está alojado en la vena cava superior. Eso es un concepto definitivo. Un catéter central es todo aquel dispositivo que ya sea de material siliconado o de poliuretano, que está insertado en la vena cava superior. Si nosotros vemos en la parte de pediatría, hay diferentes tipos de acceso central, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de accesos para llegar a una vena, por ejemplo, ¿no? Puede ser que sea la vía intraósea en pediatría, en situaciones de emergencia o en lugares en donde no hay los insumos o tal vez el paciente está muy crítico, que no tenemos otra opción de llegar a la vena, podemos llegar a través de la vía intraósea. Tenemos también los catéteres de línea media, tenemos los catéteres periféricos propiamente dichos, tenemos los catéteres centrales de inserción periférica, tenemos los catéteres umbilicales, tenemos los catéteres centrales de inserción central, de punción directa, ya sea por yugular interna, externa, subclavia, la vena innominada, pero llegan de frente a la vena cava. Tenemos por la permanencia los catéteres implantados, los catéteres tunelizados y también los catéteres PORC. Esta diversidad de catéteres nos llevan al torrente sanguíneo. Entonces hay una gran diferencia en pediatría que en adultos y también
la diferencia se va a diferenciar por el procedimiento y por el diagnóstico y por el tratamiento. Entonces, es una elección de dispositivo que uno hace. ¿Qué dicen las normas de la CDC para empezar? O sea, nosotros tenemos que saber que ahí hay normas establecidas. La CDC dice que considere los riesgos y beneficios de colocar un dispositivo central en un sitio recomendado para reducir las complicaciones infecciosas contra el riesgo de complicaciones mecánicas. Por ejemplo, neumotoras, punción de la arteria subclavia, laceración de la vena, estenosis de la vena subclavia, hemotoras, trombosis, embolia gaseosa y colocación incorrecta del catéter. Si nosotros hemos decidido colocar un catéter central, ya la CDC nos pone una alerta, ¿cierto? Considere los riesgos y beneficios de colocar un dispositivo central en un sitio recomendado. ¿Para qué? Para reducir las complicaciones infecciosas y las complicaciones mecánicas, que es lo que uno muchas veces se encuentra cuando el paciente es sometido a colocación de catéter. ¿Qué más nos dice la norma de la CDC? Y esto lo comparto porque esto es algo importantísimo. Dice, asegurar niveles adecuados de personal de enfermería en la SUSI. Los estudios de observación sugieren que una mayor proporción de enfermeras de grupo o una proporción elevada de paciente a enfermera se asocia con CRAPSI en las UCIs, donde las enfermeras manejan pacientes con CBC. Otra alerta que nos da la CDC, ¿no? A veces uno cree que el tener determinados pacientes bajo el cuidado de una enfermera y de pronto ese número de pacientes tienen un acceso central, eso requiere tiempo y cuidado de enfermería. Entonces ya está estudiado, porque lo dice la CDC, que si en una unidad, en una sala, hay pacientes con CBC, ojo, alerta. Si la enfermera tiene demanda de pacientes y todos tienen CBC, alerta, porque puede ser que el paciente pueda tener el riesgo de tener una infección asociada al torrente sanguíneo o una infección asociada al dispositivo central. Ya lo dicen los estudios, esta es una norma de la CDC. ¿Qué más dice la CDC con respecto a los accesos centrales? Dice, utilice la guía de ultrasonido para colocar catéteres venosos centrales, si esta tecnología está disponible. ¿Para qué? Para reducir el número de intentos de canulación y complicaciones mecánicas. La guía de ultrasonido solo debe ser utilizada por personas totalmente capacitadas en su técnica. Esta norma que dice la CDC es una norma de protección, ¿no? Nosotros debemos estar con el avance de la ciencia. ¿Y qué dice la ciencia ahora? Los catéteres centrales tienen que ser insertados con ecoguiado, ¿no? Ya deberíamos nosotros estar alejándonos cada vez más de la punción de técnicas ciegas, ¿no? O de punzar por anatomía. ¿Por qué? Porque ya tenemos que estar con el avance de la ciencia. Deberíamos tener capacitación en el uso del ultrasonido o de lo ecoguiado. Las normas del INS, que es el Instituto de infusiones de terapia endovenosa a nivel internacional, que dice su norma con respecto a los dispositivos de acceso vascular central, tunelizados o no tunelizados, dice, a fin de reducir al mínimo la colocación innecesaria de catéter central, identifique una lista basada en evidencia de indicaciones para el uso del catéter central, que reconozca los riesgos de los catéteres centrales, ya sean por PIC o los riesgos del central propiamente dicho. ¿Cuáles son los riesgos de un catéter central? Tenemos las trombosis y las infecciones. Es por eso que ya las normas de la INS que te dicen, identifique una lista basada en evidencia de indicaciones, es decir, nosotros si decidimos la colocación de un catéter central, propiamente dicho, tenemos que tener un algoritmo de búsqueda para el acceso central adecuado. O sea, no es que yo hoy día digo, no le puedo canalizar, póngale por favor un catéter. O sabes que sí, mejor le ponemos un PIC, o no, mejor le ponemos un CBC. No, las decisiones no son a un criterio de una enfermera o a un criterio de un médico, sino que deberían tener protocolos o algoritmos de búsqueda de acceso de dispositivo central. Eso ya está estudiado y eso es lo que dicen las normas de la INS. Entonces, ¿cuál sería la visión de nosotros, no? Debemos entender que existen nuevas nomenclaturas y nuevos algoritmos de elección en el acceso vascular. O sea, nosotros debemos exigirnos a nosotros mismos que la elección del dispositivo central debe estar basado en un algoritmo de búsqueda, ¿no? Si voy a requerir un tratamiento de 2 días, 3 días, periférico, o de repente de 5 a 10 días, catéter de línea media, o de repente esta infusión
va a recibir por 5 o 6 días, pero tiene un pH incompatible con la vena, menos de 4, mayor de 9, mayor osmolaridad, entonces no, me voy por el camino de una línea en medio o me voy por el camino de un central periférico o un central de acceso central. Entonces eso, nosotros ya tenemos que trabajar ya en este 2019 en base a algoritmos de elección, no tenemos que trabajar en base a, no le puedo canalizar y sí le puedo canalizar. Entonces nosotros debemos ir de la mano de la ciencia y eso es lo que debemos buscar como enfermeros, pedir a nuestras instituciones o de repente a nuestra área de trabajo ya crear nuestros propios algoritmos de búsqueda para poder tener una base científica y cuál es el dispositivo ideal para mi paciente. ¿Qué también debemos tener y qué debemos alcanzar? Conocer y practicar técnicas de protocolos avanzados para la valoración del paciente y técnicas de colocación de acceso central. Nosotros, a nivel de instituto, hemos avanzado bastante en lo que es la vanguardia del catéter central, ¿no? Nosotros somos las defensoras del catéter percutáneo, porque es un catéter que lo ponemos las enfermeras, ¿no? Pero llegamos hasta una determinada anatomía, ¿no? Nosotros llegamos hasta la vena axilar y ahí no más. Ya cuando pasamos ya a nivel torácico, donde hay que abordar yugular interna, externa, donde hay que abordar la vena subclavia o de repente la vena innominada, ya es un campo médico. Pero si nosotros nos comparamos tal vez a el extranjero, están muy avanzadas la parte de enfermería y hacia ahí debemos caminar, ¿no? Las colegas en España colocan los catéteres TIC-POR, ¿no? Los catéteres POR, pero de inserción periférica, ¿no? Ellos también, con otro tipo de dispositivos, con otro tipo de tecnología, también colocan los catéteres percutáneos de mayor flujo de infusión y los colocan también directamente en la vena yugular interna, externa o la vena axilar. Pero tenemos que tener una premisa importante. Como enfermeras debemos saber que cualquier catéter es dañino. Cualquier catéter, hasta el catéter periférico es dañino. Su uso de los catéteres centrales, más aún, está guiado por una necesidad. Nosotros, si le ponemos un dispositivo central a un paciente es porque el paciente lo necesita, ¿no? Puede ser que entró por emergencia en muy mal estado, necesita su catéter. O puede ser que esté en una unidad de cuidados intensivos, necesita su catéter. O puede ser que esté en un intraoperatorio, en un postoperatorio de cirugía cardíaca, cirugía abdominal, una cirugía grande, necesita su catéter. Un gran quemado necesita su catéter. Un paciente con cardiopatía que requiere tratamiento de más de 40 días, como es en la endocarditis infecciosa, necesita su catéter. Un paciente que tiene infusión de amiodarona o infusión de prostaglandina, como son los cardíacos, necesitan su catéter. No, de repente las que tienen en el campo de la neonatología, pacientes que requieren NPT, necesita su catéter central. Lo que debemos hacer es que frente a esa necesidad, nosotros debemos minimizar ese daño. ¿Y cómo vamos a minimizar ese daño? Manejando los riesgos, alejándonos de los riesgos en la medida posible y pensar que todos nuestros cuidados nos deben guiar siempre a buscar la seguridad del paciente. La seguridad del paciente no solamente es identificación correcta, alejarse de las caídas, ¿no? Seguridad del paciente también es cuidar la terapia endovenosa. Entonces, habíamos hablado que los riesgos de los centrales son infecciones y son las trombosis, como si hablamos de las complicaciones mecánicas, ¿no? Porque hay N complicaciones. Pero lo que corresponde al cuidado de enfermería y lo que debemos saber son que hay lo que denominamos los CLABSI y los CRABSI. La CLABSI indica cualquier infección bacteriémica que se da en un paciente con catéter venoso central. O sea, infecciones asociadas al torrente sanguíneo, tenga o no tenga catéter central. Según el INS del 2016, el concepto de CLABSI se usa para fines de vigilancia y puede sobreestimar el número real de verdaderas infecciones debidas a catéter. Entonces, CLABSI, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. CRABSI, según el INS del 2016, es una definición clínica que se debe usar cuando una prueba de laboratorio específica demuestra que el catéter central es el responsable de una bacteremia. Entonces, si nuestro paciente tiene catéter central, tenemos que tener alertas. ¿Por qué? Porque mi paciente puede tener un CLABSI o puede tener un CRABSI. Entonces, enfermería es el principal responsable de todo lo que es la terapia endovenosa. Si bien es cierto, el paciente ingresa con un diagnóstico médico, el médico indica determinada terapéutica,
pero es la enfermera quien la va a administrar. Es enfermería quien decide, doctor, eso yo no le puedo pasar por una vía periférica, ¿no? Eso tiene alta osmolaridad, eso tiene un pH menor de 4, tiene un pH mayor de 9, entonces debemos estar muy atentas a lo que son la indicación médica y muy preocupadas de que este paciente no desarrolle en su camino un CLABSI o un CRABSI, ¿verdad? Entonces, hay 3 puntos importantes que uno debe manejar cuando tiene un dispositivo central, o sea, cuando uno quiere proteger al paciente, ¿no? Primero, el primer punto importante es la elección de un dispositivo. Ahí uno tiene que sentarse, si bien es cierto, es un trabajo en equipo, ¿no? Si bien es cierto, es enfermería quien va a ser la responsable de todo lo que es la terapia endovenosa, pero la elección en cardiología es en equipo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene muchas cosas asociadas con el corazón, ¿no? Anormalidades en su estructura, anormalidades en los grandes vasos. Entonces, yo creo que sin minimizar la enfermería, la elección del dispositivo es en equipo. Es en equipo. Entonces yo decido, ¿qué le conviene a mi paciente? ¿Un catéter central de inserción periférica o le conviene un catéter central de inserción central? Esos que van directamente a la vena central. Después de elegir un dispositivo, tenemos que pensar en que ese dispositivo tiene que tener una buena técnica de inserción. Eso significa que no solamente decir, ya, yo me calzo todo, pongo el percutáneo. No, requiere conocimiento, requiere prácticas de bioseguridad, prácticas de manejo de campo estéril, del dispositivo adecuado, de la forma adecuada en que le vas a poner tú el catéter, si vas a usar la solución adecuada de desinfección, como por ejemplo la clorhexidina, que es lo que más se recomienda. Y después es una buena técnica de gestión. Si tenemos una buena técnica de gestión y nosotros decidimos y tenemos un buen equipo, podemos pues crear lo que ahora hay en otras instituciones, las unidades de terapia endovenosa. ¿Para qué? Para proteger al paciente de lo que son las infecciones y las complicaciones mecánicas. Si nosotros nos comparamos a otros países, nosotros estamos realmente avanzando muy lento. Estamos avanzando muy lento, estamos recién en inserción de catéteres que para otros países son epicutáneos cabales y para nosotros son los catéteres PIC, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice? En el 2016 hay una organización que se llama WOCOVA, que es una organización mundial de todo lo que es terapia endovenosa, y el doctor Mauro Pittiruti dice, ¿no? El mundo del acceso venoso central en neonatos y pediátricos está cambiando rápidamente, que las nuevas metodologías de visualización de venas y ubicación de la punta de catéter han reducido drásticamente los riesgos de complicaciones, así como los costos asociados en dicho procedimiento. Entonces, miren lo que dice él, visualización de venas y ubicación de punta de catéter. Entonces, ya en otros países más adelantados están pensando en que no debe haber mucha demora en la visualización de las venas para que el procedimiento sea lo más beneficioso para el paciente, ¿no? Y que la punta del catéter esté realmente en la vena cava superior. Ya hay nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros todavía aún estamos en el control de radiografía post colocación de catéter, ya sea percutáneo o central, ¿no? Pero estamos ya en camino en ver de que existen nuevas formas de alejarnos cada vez más de los daños. La tecnología de los rayos infrarrojos, la ecografía, los nuevos algoritmos de elección y técnicas de inserción hacen que el acceso venoso para el neonato y el paciente pediátrico estén viviendo una revolución en pro de la seguridad del paciente y la eficacia de la práctica. Entonces, hay 5 puntos que recomiendan para proteger cada vez más al paciente y que no se altere y se produzca tal vez un daño que nosotros no lo queremos causar, ¿no? Pero si nosotros cumplimos lo que dicen las normas o los estudios de otros países que están más avanzados, es porque tienen evidencia científica, ¿no? Hay 5 puntos fundamentales en la canalización de acceso venoso central, o periférico, que también se puede dar en periférico, pero miren lo que dicen los puntos. 1, que la punción siempre tiene que ser ecoguiada, ¿no? Punción del vaso guiada por ultrasonido es ya lo último. La técnica de punción a ciegas ya se está alejando cada vez de una práctica adecuada, ¿no? Y nosotros debemos reconocer que aún nos falta capacitación en el uso del ultrasonido, porque ya en otros países nadie te canaliza una vía periférica si no usa o rayos de infrarrojos o si no un ecoguiado, ¿no? Ya la técnica a ciegas ya es obsoleta, ¿no? Y a veces todavía nosotros seguimos todavía en la técnica a ciegas.
ciegas, que dice que la punción del vaso guiada por ultrasonido obligatoria para todos los accesos centrales, sean PIC, SIC o FIC, en todos los pacientes, incluido hasta los recién nacidos, con la única excepción son los catéteres umbilicales y los epicutáneos cabales, que son los de calibre pequeño, los catéteres de calibre pequeño. ¿Qué más nos dicen? Bueno, ya no hay punción ecoguiada, entonces utilicen la tecnología de los rayos infrarrojos, ¿no? Esos rayos, estos aparatitos que te visualizan las venas, si uno es bien capacitado y ahí tienen diversas formas de uso, son ideales para encontrar venas profundas, ¿no? Venas más profundas, ¿no? Mientras que el acceso a venas profundas requiere ultrasonido, la inserción de cánulas periféricas cortas o en venas superficiales se pueden visualizar considerando el uso de la tecnología de los rayos infrarrojos, ¿no? Estos rayos se detectan venas que tienen más de 7 milímetros de profundidad, ¿no? Entonces siempre es bueno que si no tienes ecoguiado, entonces por lo menos ten disponible un aparato en que te pueda visualizar las venas. Ahora, recomiendan que ya el uso del control de la radiografía de tórax post colocación de catéter también ya está pasando a la historia, que deberíamos tener el uso del EKG intracavitario, ¿no? Pero todavía nosotros estamos en proceso, pero ya en otras instituciones, en otros países, ya están usando el EKG intracavitario para poder evaluar la punta de catéter. No fluoroscopía, el uso rutinario de la radioscopía y la radiografía de tórax después de procedimientos como métodos radiológicos para la localización de la punta de catéter central debe evitarse. O sea, deberíamos ya encontrar formas más rápidas de poder evaluar la colocación de la punta de catéter, ¿no? Dice que hay una evidencia creciente de que la ecografía puede ser una metodología segura, barata, no invasiva para la navegación de la punta, ecografía de venas centrales durante la progresión del catéter, para la ubicación de la punta, la visualización ecocardiográfica de la punta del catéter, y para que nosotros, si nosotros estamos con un ecógrafo guiado y verificamos que la punta del catéter ya llegó al vaso, entonces tengamos por seguro que ese paciente no va a tener riesgo de un neumotórax o de un hemotórax. O sea, tiene muchos beneficios y estas son recomendaciones que ya están validadas científicamente. Pero nosotros ya en nuestra realidad necesitamos tener un catéter de mayor calibre sí o sí porque nuestro paciente está crítico. Necesitamos un catéter donde no lo necesitemos estar punzando al paciente constantemente y donde podamos extraer, ¿por qué no?, sangre. Necesitamos un catéter, ¿dónde estoy acá? Aquí. Para evitar múltiples punciones a mi paciente, necesitamos un catéter porque queremos cuidar su vasculatura periférica, porque este paciente tiene más vida por delante y de repente más adelante tendrá más hospitalizaciones y a veces hay pacientes en que no se les ve las venas porque han tenido hospitalizaciones continuas y ya no hay acceso venoso. ¿Por qué queremos un CBC? Porque necesitamos administrar fármacos o drogas vesicantes con un pH menor de 4 y mayor de 9 y drogas de alta osmolaridad. ¿Por qué queremos un CBC? Porque nuestro paciente no puede tener flebitis, no puede tener dolor al momento de administrarle. ¿Por qué queremos un CBC? Porque necesitamos darle comodidad a nuestro paciente, más aún si nuestro paciente es pediátrico. Entonces nosotros tenemos muchas porqués para decir por qué necesitamos un CBC, ¿no? Ahora sí, cuando hablamos de catéter central, el catéter central es algo generalizado, ¿no? WOCOVA, que es el Congreso Mundial que les hablé, ha hecho una clasificación en cuanto a catéter central. Y si ustedes buscan literatura, van a ver que ahora se clasifica así, ¿no? Para no llamarle central propiamente dicho, ¿no? Cuando hablan de PIC, hablan de un catéter central insertado por una vena periférica, siendo las venas periféricas las venas del brazo, axilar, braquial y basílica, catéter PIC. Pero WOCOVA clasificó a los catéteres SIC, a los catéteres centrales insertados por una vena central, ¿no? Catéter centrales insertados directamente en una vena central, catéter SIC. ¿Y cuáles son las venas centrales? Yugular interna, yugular externa, subclavia y la vena innominada. Cuando hablamos de catéter FIC, es un catéter venoso central de inserción femoral. Entonces empezamos con PIC, SIC y FIC. Son las nuevas clasificaciones en base a los catéteres centrales. ¿Qué es mejor para mi paciente? ¿Es un PIC? ¿Es mejor es un SIC o mejor es un FIC? Tanto el PIC como el SIC y el FIC permiten la administración de soluciones de todo tipo, incluso incompatibles con la vía periférica, ¿no? Los tres tipos de dispositivo
permiten extracción de muestras de sangre, permiten monitorización hemodinámica, la PVC si es que en algunas unidades críticas lo necesitan, y permiten mayor seguridad al paciente. Entonces cuando hablamos del mundo del catéter central, estamos entre el catéter PICC, entre el catéter SIC y el catéter FIC. ¿Cuáles son las ventajas del catéter PICC? Realmente nosotros como enfermeros sacamos la bandera del catéter PICC, obviamente, porque es un catéter de inserción periférica que aleja al paciente de muchas complicaciones, ¿no? Y el principal operador del catéter PICC es enfermería. Entonces nosotros como enfermeros sacamos la bandera y protegemos el catéter PICC. ¿Por qué? Porque es un campo de la enfermera experta. La enfermera que coloca catéter PICC tiene que ser una enfermera capacitada. Inclusive, para que uno sea nuevamente recertificada en la colocación de PICC, ya no se basa en que dime cuántos catéteres centrales has puesto, ¿no? No, yo te puedo poner 50, 60 catéteres, ¿no? Pero eso no me da la base para que yo te diga, te recertifique como experta en colocación de PICC, ¿no? Lo que a uno le certifica que sea experto en la colocación del PICC es el procedimiento del catéter. O sea, ya no nos importa cuántos catéteres has puesto, cuánto es tu estadística de catéter. No, yo solamente basta que te vea en una vez tu procedimiento, y si el procedimiento lo haces perfecto, como dicen las normas internacionales, entonces yo te puedo certificar como experta en colocación del PICC. Entonces es el campo de una enfermera experta. La punción pues es en venas periféricas, ¿no? La inserción es fácil, es segura, es al pie de la cama del paciente. En cardiología nosotros ponemos catéter PICC, los pacientes no son sometidos a sala de operaciones, los pacientes no requieren una sedación. Muchas veces nuestros pacientes están con marcado compromiso respiratorio y someterlos a una anestesia bajo sala de operaciones puede ser que ellos salgan con ventilación mecánica. Entonces minimizamos los riesgos de nuestros pacientes. No cuídenle sus venas porque mejor le ponemos un PICC, porque este paciente está con tanto compromiso respiratorio que de repente salga intubado solamente por efecto de la anestesia. Entonces tiene un riesgo colocar un catéter PICC. Nos alejamos de los riesgos de los neumotoras o los hemotoras. No hay estadística, al menos en nuestro servicio, de tener paciente con hemotoras o neumotoras después de haber colocado un catéter PICC. No hay poca posibilidad de que se hable de una malposición del catéter, ¿no? Normalmente o entra a la vena cava o de repente el catéter fue muy difícil de insertar y se quedó en la vena axilar y lo puedes usar como un catéter de línea media. No hay necesidad de que lo uses como un central si es que no pudo progresar más, pero con la condición de que como ya no es un central y se quedó acá en la vena axilar, lo puedes usar como un catéter de línea media, pero con la condición de que no pases NPT, ¿no? Las NPTs, lípidos, aminoácidos deben pasarse en un catéter central de inserción central propiamente dicho, es decir, en la vena cava, ¿no? Antes se pedía que el paciente no tenga alteración de la coagulación para poder insertarle un PICC, ¿no? Entre un paciente que tenga trastorno de coagulación puede insertarse el PICC siempre y cuando sea con una punción ecoguiada solamente en la primera punción. ¿Por qué? Porque más riesgoso es que el paciente sea sometido a una colocación de un catéter SIC o FIC con alteración de coagulación, porque ahí el riesgo de sangrado es mucho más riesgoso. Entonces, si el paciente tiene alteración de coagulación, puedes tú ponerle su PICC con eco guiado y con seguridad que en la primera punción le vas a colocar. Y es ideal en pacientes con anomalías de tórax, traqueotomía, ya que el punto de inserción siempre es más lejos. Lo que está más lejos de lo que es las vías aéreas, donde el paciente expectora, tose, es mucho más lejos de riesgo de infección. ¿Cuáles son las ventajas del SIC y del FIC? Es un campo del médico experto, el médico es experto. Nosotros respetamos los campos, ¿no? Y respetamos también lo valioso que es un catéter central, ¿no? Propiamente dicho central, el catéter SIC o el catéter FIC, ¿no? Es un campo del médico experto, la punción es directa a las venas centrales, podemos tener allí en ese catéter 3 lúmenes, 2 lúmenes, y pueden hacer tratamiento de monitoreo, tratamiento de exámenes radiológicos que requieren contraste, se pueden tomar muestras de análisis, se pueden someter a pacientes a procedimientos de contraste propiamente dicho. Entonces tiene sus ventajas, tanto el PICC como el SIC y el FIC. Las desventajas del PICC, por ejemplo, nosotros ahora en el instituto tenemos solamente 1.9, 2.0 y 3.0 en cuanto a French.
estamos solicitando en cardiología ya que nos traigan el catéter 4.0 que tiene 60 centímetros, que es doble French, no siliconado, ¿no? Entonces nosotros estamos en camino también de mejorar cada vez más nuestra práctica, pero en los catéteres de 1.9 y 2.0 hay bajo caudal, porque los French son menores de 3.0. Entonces a veces en emergencias necesitamos una buena vena para pasarle el reto de Macel, de Salino, de repente un bolo de un antiarrítmico, no nos ayuda mucho el catéter, ¿no? Tenemos que canalizarle un catéter donde puedas pasar mayor volumen de solución. Por eso es una desventaja del catéter PIC, ¿no? Bueno, si mi paciente está grave y quieren usarlo como un monitoreo de la PVC, tampoco no nos ayuda mucho, ¿no? Necesitamos un catéter que sea de buen calibre. No se puede usar en procedimientos diagnósticos, solamente muchas veces los catéteres menos de 3 frames tienen más que una luz o 2 luces, ¿no? No se puede usar, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, porque en ellos hay que cuidarle las venas del brazo, porque ellos tienen probabilidad de tener fístulas, ¿no? Arteriovenosas. El diámetro de las venas de los brazos son muy pequeños, ¿no? Normalmente son de 3 a 4 milímetros, es por eso que nosotros hacemos esos catéteres con punción a ciegas, porque vemos las venas, pero supongamos que nos enfrentamos a un paciente donde no vemos las venas, tenemos que hacer uso de dispositivos que nos ayuden a visualizar las venas, es por eso que ahí no le puedes poner un catéter más de 3.0, tiene que ser de 1.9 o 2.0. Entonces el riesgo, si no hay un uso adecuado del catéter, es el riesgo de la trombosis, ¿no? En cuanto a los SIC y los FIC tienen más desventajas, ¿no? Muchas veces la forma de implantación del catéter depende mucho de la vena en que aborde el experto, ya sea yugular o directamente la subclavia o la vena innominada. Por ser muy cercanía al ápice del pulmón hay muy riesgo de neumotoras y hemotoras, ¿no? Muchas veces hay mal posición del catéter, ¿no? Y a veces pacientes sometidos a las operaciones baja y el catéter no se puede usar. Entonces hemos sometido al paciente a un procedimiento invasivo de someterlo a sala de operaciones, a una sedación, y los catéteres, como no están óptimos, no los podemos usar. Muchas veces ha habido también canalización de la arteria. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando un paciente es sometido a colocación de catéter SIC o catéter FIC, porque tenemos que verificar que realmente la punta esté colocada en la vena cava. Tienen alto riesgo de trombosis y alto riesgo de claxia asociados al catéter. Y acá hay un comparativo de lo que son el abordaje, ya sea en yugular interna, externa, subclavia y femoral, tanto de ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, en la yugular interna es la ideal porque es un riesgo mínimo de neumotoras, se aleja cada vez más de la porción del tórax, entonces hay un riesgo mínimo de neumotoras, ¿no? Por ejemplo, en la yugular externa también hay un riesgo mínimo de neumotoras, pero acá en la subclavia es la que tiene el mayor riesgo alto de neumotoras. Si es que por AVE no hay una adecuada punción de la vena subclavia, el sangrado es profuso, es difícil controlar un sangrado en una vena subclavia. Entonces, muchas veces también están mal posicionada el catéter, entonces nosotros no podemos usarlo. Y en la femoral, si bien es cierto, la femoral está indicada en pacientes pediátricos, ya no en adultos, porque la zona es alto riesgo, porque es una zona contaminada, pero sí pones un catéter femoral tunelizado, en donde la punta del catéter no está, la punción directamente en la femoral, sino más abajo tunelizado, se puede considerar también una buena punción la femoral. Entonces, tanto la yugular interna, externa, subclavia, la punción directa a grandes vasos tiene muchos riesgos para el paciente. Riesgos de sangrado, riesgo de malposición, no, riesgo de desgarre de la vena también, riesgo de punción de la arteria. Nosotros tuvimos un paciente que fue sometido a sala de operaciones y le fue muy mal en la colocación del catéter, ¿no? Porque tuvo rotura de vena. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y para eso sirven los algoritmos de búsqueda de elección de catéter, ¿no? En cambio, el catéter PIC es de fácil inserción, no es cruento, es poco doloroso, no molesta mucho, se mantiene y se cuida muy bien ese catéter PIC porque a veces los catéteres que están alojados en la región del cuello son muy difíciles de curar.
Los pacientes pediátricos les molesta, les duele, porque inclusive ya hay normas establecidas para cómo hacer una correcta fijación del catéter. Yo he visto catéteres centrales fijados hasta por debajo del rostro del paciente. He visto inclusive un catéter fijado casi cerca a la orejita. Entonces a ellos les produce dolor, incomodidad, no se puede curar. Si no se puede curar, a veces se despegan constantemente por el sudor y el catéter PICC es de fácil mantenimiento porque está casi en toda la totalidad del brazo, en el antebrazo, en la flexura, pero no es tan incómodo como tener un catéter en la yugular o en la subclavia. Tenemos diversidad de venas para poner un catéter PICC, desde las venas de la mano, del antebrazo, del brazo, hasta llegar a la región axilar. El campo de enfermería es todo este campo, ¿no? Y en eso hay que ser conscientes, ¿no? No estamos capacitados, al menos, no sé si en otras instituciones en el Perú, algunos colegas, y las felicito si es que están capacitadas, nosotros todavía nos hemos quedado en este lado. Hemos llegado a poner, sí, en la vena axilar, hemos llegado a poner en la yugular, pero respetamos mucho el campo médico, que es el campo de las venas grandes, ¿no? Por los riesgos que hay. Nosotros debemos alejar y proteger a nuestro paciente, ¿no? Nosotros protegemos todo este lado de aquí. Si hay estudios que dicen que la vena ideal para un catéter central es la vena axilar, ¿no? En un futuro se va a considerar la vena axilar como la vena de elección y que siempre va a ser con eco guiado. Todas esas venas profundas siempre son con eco guiado, ninguna es una técnica ciega. ¿Por qué? Porque la vena axilar, como está alejada de la zona de riesgo, reduce la tasa de neumotoras y motoras, reduce la tasa de infección o trombosis venosa profunda que se pueden presentar si se canula la vena yugular interna. Y la salida del catéter, ojo, la salida del catéter, o sea, por dónde está fijado el catéter, es muy importante porque inclusive ya hay estudios que dicen de que ya no se debe ni siquiera suturar un catéter central, ¿no? Ahora ya hay dispositivos que solamente son en que se encrampa la cabecita del catéter y se pega a la piel, ¿no? Ya inclusive el poner suturas a un catéter central hace un riesgo de contaminación y un riesgo de infección de la zona del catéter. Entonces, en un futuro se piensa que la vena axilar, en otros lugares lo hacen, es la canulación del catéter central perfecto, guiado por eco guiado. Entonces, ser un profesional de la salud experto en la inserción del catéter PICC es fundamental para que el catéter sea costo eficaz, no y se eviten complicaciones tardías, ¿no? Si nosotros queremos ser pioneras, nosotros queremos ser abanderadas del PICC, debemos capacitarnos, ¿no? En cardiología, el 60% de enfermeras son capacitadas en la colocación de catéter percutáneo, ¿no? Existen enfermeras que han sido capacitadas ya sea en extrahospitalario, han ido a la maternidad de Lima, y hay colegas que han propiamente con sus medios han hecho diplomados y han sido certificadas para la colocación. Pero las enfermeras que ponen catéter percutáneo en el servicio de cardiología son enfermeras que son capacitadas y siempre son de a 2 enfermeras, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que ser consciente que no lo puedes estar venopunzando, más aún si hacemos una técnica ciegas, punzamos solamente más que 2 veces y ya tienes que darle el pase a la otra colega que también tiene que ser capacitada en colocación de catéter. Sin embargo, a menudo nos enfocamos demasiado en esta parte de la vida del PICC, que es muy corta, ¿no? Ya que la correcta inserción por personal entrenado para este fin dura unos minutos. A veces decimos, sí, yo quiero poner percutáneo, yo quiero, y a veces el poner percutáneo dura minutos o dura no más de 1 hora, ¿no? Pero la vida del catéter no es eso solamente, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar eso. El catéter percutáneo no es fácil, no solamente es que yo lo pongo y lo dejé, ¿no? La vida del catéter percutáneo es posterior a que uno lo inserta, porque ahí vienen los cuidados y alejarnos de las complicaciones. Entonces, la vida real del catéter empieza después de su colocación y por ello los cuidados son esenciales para mantenerlo sin que presente problemas tales como la obstrucción, una complicación que si bien no es grave, puede traernos de cabeza cuando de pronto se obstruyó el catéter, fue sometido a sala de operaciones, tenía un doble lumen y de pronto se obstruyó un lumen, le queda más que uno. Entonces, eso es trabajo de enfermería, ¿no? La vida del catéter empieza después que se insertaba el catéter.
No, y esto es algo importante que a veces nosotros en cardiología siempre lo manejamos, ¿no? El catéter central, una vía central tiene cuidados intraluminales y extraluminales, ¿no? Y todos los cuidados, la responsable es la enfermera, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, cuidar el catéter desde el punto de su inserción, desde las conexiones, desde cómo lo curas y desde qué está arriba del catéter. No solamente es allí, sino cómo estás manejando lo de arriba, las infusiones. Entonces, todos los cuidados intraluminales, extraluminales es responsabilidad de nosotros como enfermeros. Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, hay colonización de catéter, contaminación de la infusión, la piel del paciente, contaminación durante la inserción, contaminación por vía hematógena. Todo esto es enfermería. Todo esto es nuestro cuidado. Ahora, si nosotros decidimos ponerle un catéter central a mi paciente y hemos decidido que sea mejor un catéter central de inserción periférica y de pronto mejor no, acá no estamos abanderando el PIC o el SIC o el FIC. Aquí los dos catéteres por su elección han sido los ideales porque se supone que han seguido un algoritmo de búsqueda. Pero si está en un paciente cardíaco, por ejemplo, tenemos que tener muchos cuidados, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el monitoreo. Nosotros que trabajamos y hemos tenido la oportunidad de irnos a otro sitio a colocar catéter PIC, a mí me sorprende porque muchas veces no le ponemos monitor a nuestro paciente durante el procedimiento, ¿no? Y de pronto mi paciente está envuelto, su bracito está aquí y yo veo, ¿y dónde está el monitor, no? Todo paciente, sea cardíaco o no, debe tener monitor. Debe tener su monitor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar a una gran vena que se llama la vena cava. Y si no hacemos una correcta medición, nos podemos pasar un poco más y entrar a la entrada de la aurícula. Y allí sabemos que está el nódulo sinusal y de pronto el paciente tiende a hacer taquicardia. Entonces, si nosotros vamos a ponerle un catéter PIC a un paciente que es cardíaco, tenemos que tener la certeza de que él no tenga arritmias previas a la colocación del catéter. Muchas veces presenta arritmia y no sabemos si es que él ya tenía arritmia o la arritmia la está produciendo el catéter. Entonces, llenemos en nuestra historial si el paciente tiene antecedentes de arritmia. Si el paciente va a ser sometido a un estudio de Holter, por ejemplo, que es un control de la frecuencia cardíaca en 24 horas para descarte de arritmia, tenemos que darle la salvedad de que el paciente tiene un catéter PIC y es ahí donde entra el trabajo en equipo, ¿no? Doctor, por si acaso el catéter está entrando a 2 centímetros de la entrada de la aurícula o está de repente casi en la entrada de la aurícula, ¿va a haber algún problema con el estudio de Holter? Entonces el paciente será sometido si va a ser sometido a Holter, hay que informarle a la parte médica que lleva un catéter percutáneo. No, por ejemplo, si el paciente también tiene marcapasos, ¿no? Si el paciente tiene marcapasos, también tenemos que informar a la parte médica de que le vamos a colocar un catéter percutáneo y tener la seguridad que los electrodos no vayan a interferir, ¿no? Se evalúa a los pacientes que tienen colocado marcapasos para determinar el sitio de inserción y el catéter más apropiado. Por lo general, los marcapasos se colocan en el lado izquierdo del pecho y el abdomen y se prefiere siempre el lado contralateral para la colocación de un dispositivo central, ¿no? Ahora, una cosa también importante que se encuentra al momento de insertar un catéter a un paciente cardíaco es la persistencia de la vena cava izquierda, ¿no? No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí sí me ha pasado que he insertado un catéter por el lado izquierdo y de pronto el catéter se ingresó hacia abajo y tenía buen retorno, buen pasaje de sangre. ¿Y qué pasó? Es que el paciente tenía una vena cava izquierda. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener conocimientos de la anatomía del paciente, de la anatomía de las venas, porque hay variantes de venas. Y una de las variantes de venas es que hay pacientes, cardiópatas o no, que tienen la presencia de una vena cava izquierda, que también llega a la aurícula derecha. Entonces, si podemos dejar un catéter en vena cava izquierda, sí podemos dejar un catéter en vena cava izquierda, siempre y cuando la parte médica se cerciore que realmente esa vena cava izquierda está entrando a la aurícula derecha. Y segundo, no nos vayamos a confundir, siempre es bueno muestrear de ese catéter para saber si es que no es una canalización de una arteria. Entonces, existen variantes anatómicas en pacientes cardiópatas que tenemos que tener mucho cuidado que nuestro catéter no se deslice por una vena que no sea la correcta. Por ejemplo, para entrar a la vena cava tiene que pasar por la vena innominada y muchas veces la vena innominada es muy estrecha, entonces el catéter se avanza por una colateral. Entonces, siempre es importante que para la verificación del catéter estemos con una radiografía de tórax y con el médico que también nos apoye en la decisión.
¿no? Los catéteres que son insertados desde el lado izquierdo atraviesan una o más anastomosis de las venas, como yo le decía, ¿no? A veces si ingresamos por el lado izquierdo, a veces las venas son muy estrechas hasta llegar a la vena cava superior. Entonces es por eso que en pacientes cardiópatas lo ideal es abordar el lado derecho, ¿no? Muchas veces el borde superior de la vena cava, como protruye dentro del espacio pleural, que es un espacio que tiene baja presión, si nosotros estamos ingresando un catéter y nos vamos más allá de la vena cava y nos metemos a la aurícula, ¿no? A veces los catéteres se apoyan en las paredes de las venas cavas, ¿no? Si se introducen del lado izquierdo pueden ocasionar hidrotórax o pueden ocasionar también desgarre y puede llegar inclusive hasta presentar un taponamiento cardíaco. Entonces hay que tener mucho cuidado si es que abordamos catéteres, si no son del lado derecho y estamos entrando por el lado izquierdo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La porción baja de la vena cava superior está dentro del pericardio, y si nosotros perforamos, eso hay un gran riesgo de taponamiento cardíaco, entonces hay que tener también mucho cuidado. Otro punto importante para nosotros, que hablamos en un inicio de la obstrucción del catéter, ¿no? No se sabe en sí exactamente cómo es que se forma una vaina fibroblástica en todo lo que es la punta del catéter. Si nosotros no estamos en permanente salinización del catéter, el catéter se nos obstruye. Y a veces cuando nosotros retiramos los catéteres, a veces sentimos mucha resistencia, el catéter no sale fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente la vaina fibroblástica ha enrollado todo el catéter y se ha pegado este catéter a las paredes del vaso, entonces es difícil retraer. Para evitar que se formen las vainas fibroblásticas dentro del catéter, es importante siempre mantener la técnica de salinización correcta, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? El mantenimiento de los catéteres es un tema grande, pero ya se habla mucho de la salinización del catéter, ¿no? Salino, medicamento salino, siempre dejar siempre el catéter con salino, porque si no, se va a formar constantemente esta vaina fibroblástica y va a tapar la salida del catéter y el catéter se nos obstruye. Entonces, en cardiología tenemos varias opciones, ¿no? Catéter PIC y catéter central. Los dos son favorables para el paciente, pero los dos también son un riesgo. Si nosotros aplicamos el NANDA, ¿qué dice el NANDA? No conocemos un diagnóstico de enfermería aplicando el NANDA-NOC-NIC. Dice, ¿no? Cuando el paciente tiene una vía periférica, cogemos el diagnóstico de riesgo de traumatismo vascular relacionado a presencia de catéter. Lo dice la NANDA, cuando el paciente tiene una vía periférica. Pero si mi paciente tiene un catéter central, ya el diagnóstico de la NANDA cambia, ¿no? ¿Qué dice? Dice, riesgo de infección relacionado a procedimientos invasivos. Entonces, nosotros elijamos el catéter adecuado, hagamos criterios de algoritmo, o sea, hagamos criterios de elección de catéter. No es que yo hoy día se me ocurra un PIC y mañana un CBC, no, busquemos cuál es lo mejor para el paciente. Miren, en cardiología tenemos 3 pacientes escolares que están con tratamiento de endocarditis infecciosa, tienen ya un mes con su catéter percutáneo. Si no le cubro la cara al niño por respeto es porque quiero que vean su rostro. Sí, así es el rostro de un niño cuando termina de colocarle su catéter, porque él sabe que ya no se le va a venopunzar más. Entonces ellos entienden, el niño escolar te entiende, él sabe que tiene endocarditis, él sabe que necesita antibiótico 40 días, entonces miren, cuida su catéter y termina feliz después de su colocación. Es un procedimiento en donde nosotros conversamos completamente con ellos. Hay diferentes edades, le ponemos en lactantes, escolares, adolescentes, miren el rostro de ella. Están contentos porque terminaron, y ese es su segundo catéter. Este catéter de acá terminó y empezamos con su segundo catéter. ¿No? Ese es el trabajo de enfermería en el servicio de cardiología. Solamente para compartirles a ustedes, se ha hecho un congreso que se llama el AVA del 2019. Es un congreso en donde se reúnen todos los expertos de terapia endovenosa a nivel mundial, ¿no? Se llama AVA, ¿no? AVA 2019 porque es de este año. ¿Y saben las recomendaciones que han dado en el AVA? Ya se ha decretado que la vancomicina, solamente les comparto, es citotóxica, ¿no? Está indicado a nivel de grupo extranjero que el uso solamente debe ser por CBC. Imagínense, ¿no? La vancomicina ya está prohibida en otros países sin que se pase por vía periférica. La vancomicina ya la han catalogado como citotóxica. Su uso tiene que ser solo por CBC o por catéter midline, donde los catéteres de línea media, donde la punta quedan a nivel de la punta clavicular. Prohibida está en vías periféricas.
Miren, acá está, este es el Congreso de ABA, la vancomicina es citotóxico. Y según como tú lo diluyas, también le disminuyes un poco el daño que hace al endotelio, pero sigue siendo citotóxico. Aún así tú lo diluyes en 100, aún así tú lo pasas en 2, 3 horas, la vancomicina sigue siendo citotóxico. ¿Por qué? Porque el pH es menos de 4, es dañina, eso produce necrosis de vena. Y miren cómo en otros países ya han ordenado no usar la vancomicina por vía periférica. Nosotros deberíamos estar camino a eso, camino de proteger y decir un alto, pH menor de 4 no pasa por vía periférica, y por más que el médico nos indique, decimos no le vamos a pasar, la literatura lo dice. Miren, en México ya han hecho una norma, inclusive el médico que indica vancomicina o medicamento que no es compatible con la vena, se va a la cárcel. ¿Con quién? Con la enfermera. ¿Por qué? Miren lo que dice la norma en México, dice, se encuentra publicada la norma oficial tal, que indica que deben administrarse a través de un catéter venoso central las soluciones que contengan dextrosa al 10, al 50, proteínas, nutrición parenteral, soluciones y medicamentos con pH menor de 5, mayor a 9 y con una osmolaridad mayor. La vancomicina es un pH menor de 5 y debe pasar por vía central. Entonces, debemos nosotros ya empoderarnos de esos conocimientos y ponerlos en la práctica, porque la literatura está. Entonces, si un médico nos indica un medicamento, discúlpenme, voy a revisar mi farmacología, si tiene pH menor de 5 no le puedo pasar, si tiene un pH mayor de 9 tampoco le puedo pasar. Otras cosas que han avanzado también en ese congreso, están hablando, así como hay los correctos para la administración de medicamentos, así como hay los 5 momentos en el lavado de manos, han creado los 5 correctos en la administración de la terapia endovenosa. Miren, los 5 bundles para la terapia endovenosa, ¿no? Miren, profesional, el número 1, el procedimiento tiene que ser el correcto, elige el procedimiento correcto, usa el catéter correcto, usa la tecnología del eco guiado, usa la tecnología de los rayos infrarrojos, ¿no? Usa el ultrasonido, ¿no? Y también acá el último es, asegúrate también en lo que son las medidas de bioseguridad. Entonces, todo lo que es en cuanto a terapia endovenosa, ya han creado los 5 momentos de la terapia endovenosa, los 5 momentos, imagínense. Es bien interesante y eso es lo último que son los avances que hay en el 2019. Y también que han sacado en el descarte de todo, no las llaves de doble vía. Imagínense, ya es alto riesgo de contaminación del torrente sanguíneo. Lo que deben usar es conectores. Más aún si el dispositivo es central, no la llave de doble vía, y nosotros aún usamos la llave de doble vía. Pero debemos mejorar nuestros cuidados y debemos sustentar que ya está comprobado científicamente con estudios, con evidencia de que la llave de doble vía tiene mayor atrapamiento de gérmenes y mejor uso son los conectores. Quería compartir con ustedes esto y bueno, eso es parte del trabajo que hacemos en cardio. Muy bien, qué bien y qué agradable exposición haber conocido pues todos estos avances, licenciada Ana Cecilia Mezquita. Agradecemos enormemente estos aportes. Y cedemos el micrófono a la doctora Cintia Honorio porque quizá tenga algunas preguntas del público participante. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Taquilla. También expresarle el agradecimiento a la licenciada Mezquita por la excelente exposición y el dominio que demuestra sobre el tema y por compartir sus conocimientos con todo el personal de salud a nivel nacional en los distintos niveles de atención. Licenciada, sí nos han hecho llegar algunas preguntas. Nos preguntan, ¿cada cuánto es recomendable realizar el recambio de un catéter PICC? El catéter PICC es un catéter central, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros usamos, tienes que saber lo que dicen las especificaciones del producto, ¿no? Normalmente los catéter PICC son siliconados o son de poliuretano o son de un poliuretano mejorado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, según las especificaciones del catéter PICC, según la marca de laboratorio que usamos, es 1 mes hasta 2 meses bien cuidado. 1 mes hasta 2 meses bien cuidado, pero la indicación de la norma internacional dice, si usan un catéter y el catéter, el tratamiento fue para 15 días y ya no lo necesita el paciente, se retiran los dispositivos centrales. O sea, el dispositivo central solamente fue para un uso, para una necesidad. No es para que tú lo tengas más días lubricándole con agua y el paciente no recibe nada, no. Si el paciente cumplió su tratamiento y terminó la necesidad del catéter central, sea PICC o sea central, se retira.
se retira. Pero si tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen ahorita el tratamiento de endocarditis y han cumplido un mes. Si pasa un mes y medio y todavía va a continuar porque se complican, a veces los pacientes no responden al tratamiento, tenemos que ponerle otro catéter siliconado. Le damos chance de un mes y medio hasta 2 meses, no más. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan también si el manejo de este catéter puede darse solamente en el intrahospitalario, perdón, puede darse en el extrahospitalario o solamente en el intrahospitalario. No, en el mundo de los catéteres hay diversidad de catéteres. En verdad, como enfermeros nos falta bastante aprender y debemos siempre enfocarnos en eso. Hay catéteres para uso extrahospitalario, por supuesto que sí. Los pacientes que vienen a tratamiento de cirugía de día, los pacientes ambulatorios, son otro tipo de implantes, son de los catéteres que son implantados, ¿no? Como los catéteres POR, que eso lo pone en la parte médica. El catéter percutáneo sí, pero son de más lúmenes, no son de 1.9, ni 2.0, ni 3.0, porque son fáciles de obstruirse. Existen catéteres que son de 4, de 5, de 6, esos sí pueden ser para uso ambulatorio, eso sí, pero no tenemos todavía acá en la institución, ni tampoco, creo que lo ponen las colegas del Revaliati, si no me equivoco, las colegas del Revaliati ponen catéteres para uso ambulatorio, sí. Perfecto, muchas gracias por su respuesta. Y finalmente nos preguntan si podría dar alguna recomendación ante una lesión por arrancamiento o manipulación del mismo paciente en un catéter PICC. Bueno, sí, nosotros felizmente no nos ha pasado, pero sí es una emergencia, ¿no? Que se quede el catéter roto dentro de la vena, sí es una emergencia. Definitivamente ya pasa a la parte médica para que vaya a una sala de procedimientos para que le hagan como una especie de un cateterismo, la limpieza y el retiro del catéter, ya ese es otro campo. Pero nosotros sí, no nos ha pasado, pero suele pasar, he escuchado experiencias que se han arrancado el catéter y el catéter ha quedado, puede migrar el catéter. Entonces es una emergencia y inmediatamente tiene que entrar a una sala con un cirujano cardiovascular para que hagan el retiro del catéter. Pero sí es un riesgo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros normalmente en el paciente pediátrico, aunque no está muy aceptado por los estudios que hay, pero siempre lo ponemos sobre una bendita, ¿no? Inclusive hasta en Estados Unidos hay forma de cómo proteger un PIC, ¿no? Nosotros le ponemos una bendita suave, que no es lo adecuado, porque tenemos que visualizar el catéter, ¿cierto? Tenemos que visualizar la zona de inserción, pero es lo ideal en pacientes lactantes o en pacientes preescolares, porque ellos de por sí se rasca, le pica, pero una forma de proteger es ponerles una bendita que nosotros le cambiamos cada 3 días, salvo que no esté manchado, y se lo vamos protegiendo, y le escondemos las conexiones por debajo de su ropita, siempre con protección, porque no pueden estar también con el roce de la cama, ¿no? Eso ya, los cuidados del percutáneo son amplios, pero sí es una estrategia vendárselo suavemente y esconderle tras su ropa los conectores, porque ellos sí se los arrancan, ¿no? Perfecto, licenciada Mezquita, muchas gracias por su respuesta. Quizás, licenciada, aquí hay alguna pregunta por parte del instituto. Bueno, más que pregunta, yo le quiero compartir a la licenciada Mezquita que este enfoque que ella ha dado, CBC versus PIC, realmente aquí está bastante respaldado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, está respaldado por el equipo médico, porque son ellos los que están dando el apoyo y el soporte para que este fortalecimiento de lo que es la colocación del catéter PICC se instale de manera mucho más amplia en todos los servicios de enfermería. Actualmente lo tenemos bastante trabajado en lo que es en los servicios de cardio, en servicios de neonatología, casi al 100%, y también el servicio de gastroenterología. Pero eso tiene que seguir creciendo y de esta manera vemos nosotros, evaluamos la importancia del uso de este procedimiento y como vuelvo a repetir, tiene mucho soporte y mucho apoyo del grupo médico. Entonces, es un versus que si bien es cierto, tenemos que guiarnos muy bien de los algoritmos, pero está teniendo bastante fuerza últimamente y debemos de empujar hacia el beneficio del niño, que es un menor riesgo para lo que es el manejo de terapias intravenosas. Así es, doctora Cintia. Bueno, sí, agradecerles. Sí, siga, licenciada.
para motivar a las colegas que son de provincia, de que si tienen indicaciones médicas de paciente, de tratamientos muy largos, en donde el paciente va a ser sometido a múltiples funciones, que hagamos un stop, ¿no?, a nuestra práctica y digamos, ¿no?, ¿qué va a recibir mi paciente? ¿Cuánto tiempo le va a indicar? O sea, no es justo. Ya ahora las normas inclusive dicen que no deben cambiarse las vías periféricas cada 3 días en el paciente pediátrico, porque si tiene una buena vena y no está inflamado y está pasando bien, no tendrías por qué retirarle. Entonces, ver las mejores opciones de tratamiento endovenoso para nuestro paciente, ver el mejor dispositivo, evaluarlo, y no pensemos mucho en nuestros niños. Si nuestros niños tienen indicación con vancomicina, pues hay que empoderarnos y decirle a la parte médica de que necesitamos una vía central. No es justo que nuestros pacientes hagan flebitis porque eso es nuestro cuidado, ¿no? Ese es el campo de la enfermera. La enfermera es la dueña de todo lo que es la terapia endovenosa. El médico indica, pero quien administra somos nosotros. Entonces el enfermero debe empoderarse y debemos crecer. Solamente los motivos para eso, ¿no?, que sigamos creciendo. Perfecto, muchas gracias por su palabra. Importante lo que destaca también el trabajo articulado entre todos los diferentes profesionales que conformamos el equipo de salud. Licenciada, nos acaban de enviar una última pregunta adicional. Nos preguntan cada cuánto tiempo es recomendable realizar la curación y limpieza de los catéter PIC. Ya. El catéter PIC, ni bien se inserta, siempre cuando se inserta va a haber un poco de sangrado. Entonces se espera 24 o 48 horas según como dice la norma, ¿no? La norma dice que hay que esperar 48 horas. ¿Por qué? Porque recién la punción está haciendo compresión, entonces no hay que quitarle el tegadero al siguiente día, sino se espera 48 horas. Todo depende del uso del dispositivo que pones en la piel, ¿no? Si es un dispositivo apósito transparente, puedes curarlo cada 7 días. No debemos alejarnos de las gasas. Si vamos a poner una gasa y un tegadero encima, son cada 3 días, pero si es un dispositivo de apósito transparente, es cada 7 días. No hay que manipular mucho el catéter, porque no después hacemos las MARSI, que son las infecciones de la piel asociadas a los dispositivos que ponemos en el pegamento. Entonces, todo depende del apósito adhesivo que tengan. Si son los transparentes, que son recomendados por la norma, cada 7 días. Pero si ustedes no tienen y usan gasa y encima le ponen un tegader que no es de repente el adecuado, disculpen que diga tegader, hay que cambiarlo cada 3 días. Perfecto, muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, licenciada Taquilla y licenciada Ana Cecilia Mezquita. Muchas gracias nuevamente y felicitarla por su excelente exposición. Gracias. Gracias. Muchas gracias también a todos nuestros participantes y nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Tengan muy buen día. Hasta luego.